Muy bien, ¿qué tal, gente linda? Vamos a continuar con la clase de juicios. Vamos a enmarcar la clase de juicios. Veníamos de hablar sobre los actos lingüísticos, que en grandes rasgos, los tres principales que íbamos a ver en estos momentos, iban a ser las afirmaciones, las declaraciones y los juicios. Hoy vamos a ver sobre los juicios y la fundamentación de juicios de la importancia que tienen. Mm, Los, vamos a ver acá. Los juicios de valor presentan una opinión y en materia de opinión, a diferencia de lo que sucede con los hechos, no cabe esperar el mismo grado de concordancia entre las personas. Entonces, habíamos dicho de que una forma de denominar a los juicios era una opinión, como para no olvidar, ¿no? Y como para tener claro, digamos así, como a mano la detección de un juicio. ¿Estoy opinando o estoy describiendo la realidad? Si estoy describiendo, si estoy hablando de hechos, son afirmaciones. Si estoy opinando cómo son de acuerdo a lo que me parece, son juicios. Actuaremos de acuerdo a lo que somos y somos de acuerdo a lo que actuamos. Como hemos visto en otras ocasiones, la acción genera ser y en la medida que cambiemos nuestras acciones, cambiamos nuestro ser. Este es el aspecto generativo de los actos lingüísticos, de la palabra, ¿sí? En el caso de las afirmaciones, las acciones del lenguaje no son generativas, son más bien descriptivas, es decir, el mundo antecede a a lo que yo digo, a mi expresión. Lo que hago es describir lo que ya está allí. Ahora, con respecto a las declaraciones y por ende los juicios, ya que los juicios, como vamos a ver, son declaraciones, soy yo quien al hablar, de acuerdo a algunas características que las vamos a desarrollar ahora, voy a estar generando realidad. Nuestros pensamientos y acciones de hoy son nuestro futuro. Nuestros pensamientos y nuestras acciones están motivadas o dirigidas por nuestros juicios, que son nuestra brújula y nos indican hacia dónde vamos. Sepamos o no sepamos, seamos conscientes o no de ello, nuestro futuro está de alguna manera condicionado, no condicionado, más bien determinado por nuestros juicios. Ahora vamos a ver qué nos referimos con juicios. Los juicios se generan en base al pasado, que son el núcleo de nuestra identidad que proyectamos al futuro. Entonces, habíamos visto que las declaraciones las hacemos en el presente, las realizaba, era un acto, son un acto lingüístico, que las realizamos en el presente y generan realidad, sin fundamentación alguna. En el caso de los juicios, que bien es una declaración, pero a diferencia de estos, hay un componente del pasado. Los juicios se basan en el pasado, ¿no? Que son el núcleo de nuestra identidad. Es decir, nosotros estamos siendo según lo que hemos vivido, nuestras experiencias, nuestras creencias, nuestros filtros, ¿no? Y todo lo que creemos sobre nosotros. Los juicios son declaraciones, no afirmaciones. No son hechos, solo una forma muy subjetiva de los hechos. No son contrastables por otros, son subjetivas y generadas por el observador que somos en ese momento. Quiere decir, no son contrastables por otro, ya que podríamos hablar de una situación que todos podamos observar y decir, bueno, por ejemplo, está el cielo nublado en contraposición de despejado. Entonces, eso puede ser contrastado por demás personas, por testigos que estén allí observando el mismo cielo desde el mismo lugar en el que me encuentro yo. Ahora, los juicios no son contrastables por otros. Lo que yo pueda opinar
lo que yo pueda valorar de un hecho, de una persona, de una experiencia, lo que sea, ese mismo hecho, situación, experiencia, objeto y demás, puede ser una opinión completamente diferente de otra persona, ya que está determinado, el juicio está determinado por el observador que estamos siendo y que estamos siendo en ese momento. Ya nos introduce a que todo cambie, de que todo es movimiento. Por lo tanto, quien estoy siendo hoy, mañana ya no. El juicio, estos juicios afectan directamente a nuestra capacidad de mejora y de cambio, ¿no? De cambio futuro. De ahí la necesidad de identificarlos y analizarlos. Eh, ya vamos a entender esto en el desarrollo, ¿no? Eh, como una introducción sin entrar en profundización, al decir que estos juicios afectan directamente a nuestra capacidad de mejora, implica que cuanto creamos nosotros de que podemos cambiar o mejorar, en esa manera vamos a hacerlo. En la medida que no creamos en nosotros para mejorar, en esa medida va a haber frustración y mm, una imposibilidad a acceder a nuevos estadios, ¿sí? Esto en otros contextos se denomina, es uno de los aspectos de la autoestima sostenible o llamada autoestima espiritual desde el contexto budista, en donde implica creer en nuestro potencial de cambio. Si no creemos en nuestro potencial de cambio, no estaríamos teniendo autoestima. Entonces, en la manera que podamos tener ese juicio de nosotros, en esa medida también vamos a tener esa posibilidad de cambio y de generar un futuro constantemente cada vez más empoderador. Muy bien. Cuadro comparativo. Afirmaciones que dijimos son hechos y juicios que dijimos que son declaraciones. En las afirmaciones, el mundo dirige la palabra, es decir, primero aparece el mundo y por lo tanto la palabra que lo describa va a estar condicionada por este. En el caso de los juicios, la palabra crea el mundo. En el caso de las afirmaciones, son descripciones de la realidad. Se realizan en un espacio declarativo sostenible aceptado, lo que le confiere una clasificación de verdad o de falsedad, que es válido solo en ese espacio, ya que lo mismo, nuestro espacio puede tener una valoración contraria. Entonces aquí habíamos hablado sobre que eh, la afirmación, eh, digamos, nos invitaba a decir la verdad, ¿no? La, la afirmación, el acto lingüístico afirmativo que describe el mundo, ¿sí? Es la forma en que se realiza esa acción. Ahora, esa acción afirmativa, esa acción descriptiva de la realidad, puede ser verdadera o falsa. ¿Mm? Son calificadas como tales a través de testigos o personas que puedan confirmar o no. Recordamos acá un poco que daba veracidad a la afirmación que realizaba en tanto y en cuanto hubieran testigos que adhieran a la afirmación que yo realicé. Si no hubieran testigos, no es considerado válido. Si hubieran testigos que dicen lo contrario a lo que estoy diciendo yo, la afirmación es falsa, por más que estuviera diciendo o estuviera acertado. Suponiendo, volviendo al ejemplo del cielo, un cielo nublado, puedo decir el cielo está nublado, pero si todos dicen no, está aclarado, y por más que tenga suficientes pruebas constatables de que está todo nublado, entonces, aún así, en certeza,
mi afirmación va a ser falsa. El compromiso social adquirido, el compromiso social adquirido es que un testigo corrobore o no la afirmación. Es decir, el compromiso social es que haya un testigo que corrobore lo que yo digo, diciendo que lo que estoy diciendo es verdad. Acá debiera, eh, bueno, después le vamos a hacer la agregación de recordar que mi compromiso social aquí en realidad tiene que ver con que yo diga la verdad, ¿sí? Porque puedo estar realizando una afirmación y mentir. Algo muy común en los políticos para generar ruidos o distorsionar la realidad con respecto a competidores. En el caso de los juicios, el compromiso social, tener autoridad para hacer la declaración y actuar conforme a ellos. Esto es con respecto a las declaraciones, es decir, con respecto a los juicios en cuanto son declaraciones. Es decir, que tiene que haber una autoridad que valide que eso que estoy opinando, que ese juicio, digamos, esa declaración, cambie esa realidad. Pero además en los juicios, ya esto en particular, son declaraciones que fundamentamos en el pasado y que por lo tanto no compromete a que éste esté o no fundado. Por eso el juicio, además de poder ser válidos o inválidos, como todas las declaraciones, pueden ser calificados como fundados o infundados, fundamentados o infundamentados. Entonces, toda declaración, todo juicio es una declaración, mas no toda declaración es un juicio. La declaración, por así decir, en su expresión más pura, necesita de que una autoridad haga ese acto declarativo en base a que, a partir de realizado, cambie la realidad. Por ejemplo, un juez de paz que dice, eh, eh, digamos, a partir de hoy, de ahora son marido y mujer, puede besar a la novia. A partir de ello están casados. Ni un segundo antes. Tan solo porque el juez, la autoridad dada en esta sociedad a un juez de paz, le da la autoridad justamente para que realice el acto declarativo de cambiar así una realidad. Un segundo antes estaban solteros. Los juicios no solo tienen, tienen que poseer esa autoridad, deben ser válidos, ¿sí? Validados por una autoridad, por ser declaración, no solo necesita ser validados por una autoridad, sino que además, por ser juicios, es decir, por venir del pasado, necesitan ser fundados, ya que en caso contrario, puedo decir cualquier cosa de manera infundamentada, entonces sería un juicio, es decir, sería una opinión, pero infundamentada. Con respecto a las afirmaciones no cambian el mundo, porque tan solo la describen. En cambio, con respecto a los juicios cambian juicios y declaraciones cambian el mundo en el ámbito de la autoridad que posee quien realiza el acto declarativo una vez pronunciado y puede darse consecuencias diferentes. A partir de lo pronunciado, ya no son más solteros, son matrimonio. El juicio siempre vive en la persona que lo formula y si una comunidad ha otorgado autoridad a alguien para emitir un juicio, este puede ser considerado como un juicio válido para dicha comunidad. Los juicios, a diferencia de las afirmaciones, no atan, siempre dan lugar a la discrepancia. Entonces aquí, el juicio siempre vive en la persona que lo formula. Como dijimos que es una opinión, esa opinión viene de un observador determinado, de un momento determinado, que posee determinadas creencias, experiencias, entendimientos, determinadas formas de ver, por lo tanto, el juicio es de quien lo realiza. Esa opinión es válida
para ese observador. Con respecto a la declaración, si una comunidad le ha otorgado autoridad a alguien para emitir un juicio, como por ejemplo el juez de paz, este puede ser considerado como un juicio válido para dicha comunidad. Fuera de eso, fuera de esa comunidad, tranquilamente puede ser inválido. No tenemos que irnos muy lejos, pero en comunidades religiosas, por ejemplo, lo que importa es que su propio juez, a quien ellos le han dado autoridad, puede ser pastor y demás, si pueden, si ellos lo declaran marido y mujer, entonces para ellos eso es suficiente, no así para la ley, pero para ellos es suficiente. Em, con respecto a, considerado como un juicio válido para esa dicha comunidad. Los juicios, a diferencia de las afirmaciones, no atan, siempre dan lugar a discrepancia. Esto es que los juicios, como tienen que ver con observadores diferentes, entonces tranquilamente la observación, la opinión que tengan sobre un evento, hecho, persona, etcétera, puede discrepar tranquilamente y no debiera ser un problema, ya que no estamos hablando de una verdad, una realidad, estamos hablando de una opinión. Acá el grandísimo problema es que creemos que nuestros juicios son la verdad. Creemos que nuestra opinión, al no tener la distinción entre afirmación y juicio, descripción y opinión, creemos que lo que estamos haciendo es todo lo mismo. Estamos solo diciendo la verdad y es único para todos. Gran problema, el gran problema en las discusiones. Fútbol, política, religión y demás. Los juicios son declaraciones, pero no toda declaración es un juicio. Al igual que en las declaraciones, la eficacia social de los juicios reside en la autoridad que tengamos para hacerlo. Las personas, sin embargo, se mantienen continuamente emitiendo juicios, aun cuando no se les haya otorgado autoridad, aun cuando no se les haya pedido. Entonces, ah, como como todavía no hay infracciones, no se cobran multas por hablar de más, entonces hablamos de más sin responsabilidad. Entonces nos largamos a opinar con un tono de verdad, ¿sí? Por ejemplo, sobre economía, sin ser economistas, por ejemplo, ¿no? Entonces nos largamos a opinar sin tener esa autoridad. Por lo tanto, eh, ¿qué podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Mm, lo que aquí haría falta es la conciencia de que no tengo autoridad para hablar de cómo estoy hablando, entonces también entender de que lo que estoy diciendo es una opinión desde el lugar en donde me encuentro y en el momento en el que me encuentro. Y hasta ahí es completamente válido. Los juicios requieren de un compromiso adicional que no es necesario para todas las declaraciones. El compromiso es que los juicios estén fundados en una cierta tradición. Por consiguiente, no son únicamente válidos o inválidos, también son fundados o infundamentados de acuerdo a la manera en que se relacionan con determinada tradición, es decir, con el pasado. Acá tradición quiere decir mmm, una experiencia que ya tengo del pasado que fundamenta la opinión o el juicio que voy a realizar o que estoy realizando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, para hablar de Juancito que llega tarde al trabajo, mínimamente tengo que ser compañero de Juancito para chequear de que durante todos esos días, bueno, Juancito ha llegado tarde o llega tarde habitualmente y no alguien que habló de afuera sin estar en el trabajo de Juancito como para poder opinar, ¿no? Sin conocer los protocolos, los tiempos y demás de su trabajo. Eso es lo que lo hace fundados o infundados. Si, si, eh, si estoy basado o fundamentado en cierta tradición que no alcanza para fundamentar un juicio, que es lo que vamos a desarrollar a continuación.
Juicios, los seres humanos vivimos haciendo juicios. Como las emociones, los juicios se producen, queramos o no. Son siempre una opinión. Hablan más del observador que del observado. Muy bien. Los seres humanos vivimos haciendo juicios. Para hablar de juicios, siendo de coaching ontológico, esta gráfica es muy generalista, ¿verdad? Entonces hay que fundamentar esa afirmación. Los seres humanos vivimos haciendo juicios. Los seres humanos, dentro de los actos lingüísticos que realizamos, también realizamos juicios. Como las emociones, los juicios se producen, queramos o no. Obviamente, esto viene directo del libro de Echevarría, Ontología del Lenguaje, y como el juicio habla más del observador que del observado, podríamos decir que el observador de Echevarría no conoce o no ha tenido un entrenamiento mental para no realizar juicios, al menos en determinados momentos, de determinada forma, con determinado entrenamiento o determinada práctica. Porque en realidad sí podemos evitar, desear y realizar en el momento a voluntad no emitir juicio. Algo en una práctica ya más avanzada, el mindfulness, que es un estar presente a voluntad sin juicio. Me fundamento, en mi opinión, en el mindfulness para poder decir que sí podemos realizarlo. El juicio son siempre una opinión. El juicio, eh, ese acto lingüístico, expresa, o una forma de verlo es una opinión, es una forma de recordar, ¿no? De que el juicio es una opinión. Cuando nos encontremos opinando, saber que eso es un juicio. Y ya dijimos que habla más del observador que del observado. Esto es porque no está describiendo una realidad, sino que está hablando según el observador que está haciendo, según donde se encuentre parado, según los conocimientos que tenga, según los filtros que tenga, según la cultura que tenga, según el lugar geográfico, la época, eh, la cultura, su cultura, bueno, tantas variables. Por lo tanto, lo que sale de allí, de esa expresión, de ese juicio, no está hablando tanto de la descripción de la realidad, sino está hablando de quién es esa persona, ¿no? Para emitirlo. Por eso una forma de verlo para mí es que en los actos lingüísticos, en la forma en que hablan las personas, y especialmente en los juicios, uno puede ver el alma, o sea, su aspecto, su psiquis, el aspecto psicomental de la persona que los está emitiendo. Y una forma de poder trabajar con ellos es, en vez de quedarnos, por ejemplo, cuando estamos con el coachee, a quien estamos acompañando, en vez de quedarnos con su discurso, con, digo, su novela, ¿sí? Ver con qué elementos viene construyendo esa novela. ¿Quién es el que está detrás? ¿Sí? ¿Qué observador hay detrás para observar lo observado y la forma en que está observado? Los juicios conectan al pasado, presente y futuro. Una de las consecuencias de no hacer la diferencia entre afirmaciones y juicios es que ello lleva a tratar a los juicios como si fueran afirmaciones y, cuando se hace esto, se restringen las propias posibilidades de acción y no se aprovechan los juicios que se proveen. Eh, habíamos ya hablado de que el gran problema es confundir las afirmaciones con los juicios. Y habla de consecuencias, que es restringir las posibilidades de acción, ya que si realizo una afirmación en donde Juancito es un impuntual, estoy cortándole la posibilidad a Juancito de que cambie porque él
está configurando, estructurado en una realidad. Si yo digo, Juancito, está siendo puntual durante esta semana, quiero decir, o dejo abierta la posibilidad a que Juancito esté siendo otra cosa la semana que viene. Al tomar el juicio como afirmación, se anulan las posibilidades de aprendizaje e innovación que los juicios brindan. Se elimina la posibilidad de modificar el pasado y crea una realidad distinta. Lo que acabamos de decir con el juicio de Juancito. Y si yo me quedo con ese juicio de una manera afirmativa, describiendo la realidad, y no lo veo más a Juancito, ya Juancito queda haciendo eso por el tiempo, aunque por allí Juancito cambie, muchas personas he conocido que se quedan con esa fotito, porque también tiene que ver con un aspecto del cerebro, el funcionamiento del cerebro, que lo vamos a ver en el tercer módulo, se quedan con esa fotito sin posibilidad de ver la realidad, ¿sí? Sin estar inmersos en el presente, solo continúan realizando juicios y opiniones con la fotito que le sacaron a Juancito en un momento determinado. Pero Juancito ya fue otra cosa. Todos fuimos otra cosa. En medida que modificamos nuestras acciones, modificamos también nuestra identidad y esto abre la posibilidad de que se modifiquen también los juicios que otros tienen acerca de nosotros. Esto es tan visible en la política, que hacen lo que hacen y de pronto si es algo negativo, al tiempo nos olvidamos y volvemos a votar una y otra vez. En un aspecto positivo, si nos hemos equivocado en el pasado y tenemos posibilidad de rectificar nuestra conducta, entonces a la larga y con el tiempo, eh, la observación de las personas, la opinión de las personas con respecto a nosotros, también eventualmente va a cambiar. Eventualmente. Los juicios y la temporalidad. Dijimos que los juicios atraviesan presente, pasado y futuro. ¿De qué manera? El presente atraviesa el presente porque en el presente se realiza el juicio, el acto lingüístico del juicio que actúa como un veredicto. A partir de ahora son marido y mujer. Viene del pasado porque sirve para fundamentar el juicio que estoy emitiendo. Es decir, que el juicio que estoy emitiendo, dijimos que venía de una tradición, al menos para que sea fundamentado, venía de una tradición. Tengo que fundamentarme en base a hechos del pasado para poder realizar en el presente el veredicto. Y cambia la realidad o el futuro, o sea que se usan como guías para decisiones futuras. La toma de decisiones está realizada por juicio. Se usan como guía para decisiones futuras. En base a lo que yo ya conozco a Juancito, ahora ya sé cuánto puedo contar con él. Ya sé que si quiero hacer algo de manera puntual, con Juancito, como ya lo conozco, con él no cuento. Fundamentación de juicio. Llamamos fundamentación de los juicios a la manera en que el pasado puede usarse para formular juicios que nos apoyen para tratar el futuro. Los fundamentos conectan las tres instancias de la estructura de temporalidad, pasado, presente y futuro. Entonces, la importancia de los fundamentos de juicio. Las decisiones se toman en función de los juicios. Entonces, a partir de ellos, se define la identidad de las personas, al menos para nosotros y para todos aquellos que creen en nosotros, por más que así no sea. Y a la vez, se define la propia identidad.
porque como el juicio habla más de quien los emite de lo hablado, entonces se está definiendo con lo que estoy hablando y cómo estoy hablando de quién estoy siendo en este momento. Por lo tanto, como define la identidad de las personas y define mi propia identidad, es importantísimo que nuestros juicios, los juicios primero, que seamos conscientes de la emisión de juicios, que podamos utilizar las afirmaciones cuando debamos hacer afirmaciones y juicios cuando debamos hacer juicios, con conciencia. Y a la hora de hacer juicios, que los fundamentemos, porque a raíz de ello estamos definiendo la identidad de las personas, la identidad de Juancito, y estamos definiendo la propia identidad. ¿Quién es esta persona que está diciendo de que Juancito llega tarde cuando de 6 días a la semana tan solo llegó tarde 2 y los otros 3 llegó, los otros 4 llegó bien? Entonces, ¿qué tipo de observador estoy siendo? ¿Qué tipo de identidad está hablando de mí? Fundamentos de juicio. 5 puntos para tener en cuenta con respecto a la fundamentación de juicio. Y esto es importante que lo tengamos muy presente. El objeto, estándares de comportamiento, dominio en que se emite, afirmaciones en relación al juicio, poder dar afirmaciones del juicio opuesto. Vamos a desarrollar. Para la fundamentación de juicio, para que el juicio sea fundamentado, no infundamentado, para que sea fundamentado, tiene que tener la condición de, uno, el objeto. Emitimos un juicio por algo y para algo. Proyectamos una acción hacia el futuro cuando estamos emitiendo nuestra opinión. ¿Para qué estoy emitiendo esta opinión? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero lograr? ¿Es útil? ¿Sirve? ¿Suma? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Es muy importante. A veces es muy importante el juicio, nuestra opinión, pero no es el momento adecuado. A veces es correcta el juicio, la opinión, pero no suma. O del otro lado no hay un terreno fértil que pueda hacer buen uso de este juicio. Entonces, eh, importante tener en cuenta este objeto. ¿Con qué objeto? Objetivo, propósito, meta. Voy a realizar este juicio. 2. Estándares de comportamiento. Cada vez que emitimos un juicio, estamos suponiendo que se coteja con un conjunto de estándares de comportamiento para juzgar el desempeño de los individuos que nos permite evaluar la efectividad de sus acciones. Estándares sostenidos en relación a la acción futura proyectada. Entonces, esta segunda condición está hablando de que para emitir el juicio que voy a emitir, ¿sí? Por ejemplo, nuevamente, Juancito es impuntual, ¿sí? Ya de entrada la expresión es, ya lo estoy configurando, no es adecuada, ¿no? Está siendo impuntual, sería más adecuado. Entonces, para basarme en lo que estoy diciendo, tengo que ver si los estándares de comportamiento generales de Juancito sostienen o fundamentan, ¿sí?, el que Juancito esté siendo impuntual. Y aún así, no alcanza para que para que mi juicio sea fundamentado, como vamos a ver en el que sigue. La tercera condición es el dominio en que se emite. Cuando emitimos un juicio, generalmente lo hacemos desde un dominio particular de observación. Juancito es impuntual. ¿Por qué? Porque de 6 días que vino a trabajar, solo, vamos a decir, solo 4 llegó, solo 2 llegó temprano. Entonces, 2 días temprano, de 4 tarde, entonces
según ese estándar de comportamiento, Juancito está siendo impuntual. Ahora, en esta semana y la semana pasada y la anterior, el mes pasado, en alguno de estos 22 años que que viene trabajando Juancito, ¿cómo ha sido ese estándar de comportamiento? Entonces, estoy emitiendo un juicio, una opinión en base a estándares de comportamiento con respecto a una semana en 22 años. Ahora, para decir que Juancito es impuntual, pregunto, ¿en la casa también es impuntual? Cuando va a sus otras actividades, ¿también es impuntual? Cuando va a retirar a los niños a la escuela, ¿también es impuntual? Para decir, Juancito es impuntual. Entonces, hasta aquí, con una fundamentación de juicio, en una expresión más consciente, sería adecuado decir, Juancito, en vez de Juancito es impuntual, es Juancito está siendo impuntual esta semana en el trabajo. No es impuntual y ahí dejamos todo sin más información. No, estoy como, ¿cómo sería? Estoy puntualizando, ¿no? Esta opinión con respecto a un tiempo, un espacio, un momento determinado, una dimensión en que estoy emitiendo el juicio. Con respecto a las afirmaciones en relación al juicio, se logra fundar los juicios al proveer afirmaciones en relación con lo que estamos juzgando. Entonces, esto de se logra, con respecto a los estándares de comportamiento, es la tradición a lo que mencionaba anteriormente el texto. Afirmaciones en relación al juicio, entonces se logra fundamentar los juicios al proveer afirmaciones en relación con lo que estamos juzgando. Entonces, Juancito estuvo llegando tarde esta semana, el día martes, jueves, viernes y sábado. Afirmaciones, descripción de la realidad. Y teníamos que entrar a las 8 y él vino el día martes, vino a las 8:30, el día jueves vino a las 8:25, el día viernes vino a las 9 y el día sábado llegó a las 8:10. Ah, pero hay 15 minutos de tolerancia legal. Entonces, ese día no fue puntual. Fueron 3 y 3. En la balanza hay 3 días tarde y 3 temprano. ¿Alcanza para decir que es impuntual? Entonces, ahí estamos emitiendo afirmaciones para fundamentar el juicio. Y al ver las afirmaciones, ahí estamos detectando allí que el juicio no es tan correcto. La quinta condición es poder dar afirmaciones del juicio opuesto. Quiere decir que la cantidad de afirmaciones que somos capaces de proveer para fundamentar el juicio no garantiza que lo consideramos bien fundado. Entonces, luego de dar esas afirmaciones, poder dar afirmaciones de lo opuesto. Entonces, pero la semana pasada llegó, ¿cómo es? Los 6 días temprano. Esta semana llegó 3 días temprano. Estoy fundamentando el juicio opuesto, es decir, no que Juancito es impuntual, sino que Juancito es puntual. Entonces, estoy allá poniendo en la balanza, ¿sí? Los juicios afirmativos y los juicios opuestos, digamos, el juicio, las afirmaciones opuestas al juicio que estoy realizando. De esa manera puedo fundamentar. Muchas veces, y esto es tan seguido, y en la gran mayoría de las personas, obviamente por desconocer esto, no han tenido la suerte de poder conocer este tema, cuando la gran mayoría de las personas que van a hacer coaching con nosotros, entonces cuando empiezan a emitir juicios y empezamos a dar los juicios opuestos, se dan cuenta de que en realidad no era tan así. Porque al cotejar, ¿sí?, las afirmaciones del juicio opuesto, al poner en la balanza, al poder buscar la fundamentación de juicio, se dan cuenta que no están así, ¿sí?
que habían exagerado. Entonces, escuchamos que quien lo quiere aceptar, ¿no? Dice, bueno, lo que pasa es que, pero hay quienes no, ¿no? Por más que sean dos, buscan la vuelta. Es una, eh, es una observación que hice según mi experiencia en la escucha en diferentes dominios, lugares y personas. Entonces, estas 5 condiciones son útiles para fundamentar un juicio. Dijimos, la condición de juicio es que podamos fundamentarla. ¿Sí? Pueden ser fundamentados e infundados. Fundados o fundamentados es cuando nosotros podemos cotejar con estas 5 condiciones básicas, entonces decir, ok, estoy fundado para emitir este juicio. Lo que no quiere decir que sea una verdad. Lo que no quiere decir, por más fundamentado que sea una realidad, una afirmación. Muy bien. Cuando hacemos una afirmación, nos comprometemos a proporcionar evidencia y cuando hacemos un juicio, primero, a tener la autoridad que nos permite emitir ese juicio y segundo, proporcionar fundamentos para ese juicio. Cuando hacemos una afirmación, nos comprometemos a demostrar con los hechos, señalar los hechos eh, que, mm, que validan lo que estoy diciendo, que le dan, que confirman mi afirmación, ¿sí? La veracidad de lo que digo. Con respecto al juicio, primero tener autoridad para emitir este juicio. Por ejemplo, soy compañero de Juancito y emití este juicio. Pero Juancito todos estos días había pedido permiso en el trabajo, por eso Juancito se estuvo quedando todos esos días más tarde para cumplir su hora de trabajo y él estaba autorizado para llegar tarde esos días. Entonces, como recursos humanos, tengo autoridad para opinar sobre ello. Como un compañero, al desconocer los arreglos que tiene con recursos humanos, con el jefe del lugar, no tengo autoridad para emitir ese juicio con respecto a Juancito. Y segundo, proporcionar los fundamentos para este juicio, que es lo que hemos visto anteriormente. La capacidad del lenguaje de revelar el ser de quien habla, da por sí válida, es particularmente característica cuando se examinan los juicios. Es lo que decíamos, ¿no? Los juicios muestran el alma. La capacidad del lenguaje de revelar el ser de quien habla, da por sí válida, es particularmente característica cuando se examinan los juicios. Los juicios tienen una doble cara porque en una de sus caras mira hacia el mundo y la otra cara hacia el ser que somos. Los juicios siempre hablan de quienes los emiten, no del mundo que pretende describir. Los juicios proporcionan a los seres humanos parámetros básicos a través de los cuales transcurrirá la existencia y también brindará la dirección desde las cuales los individuos se transforman en sí mismos y se introducen en el futuro. Representan el núcleo fundamental de la existencia humana y comprometen la vida misma. Acá la palabra como poder, como generadora de realidad. Y según los juicios que tengamos, van a ser hacia donde nos vayamos dirigiendo. Esto lo pueden ver con el efecto Pigmalión, videito en YouTube, pueden buscarlo, y si no ya lo vamos a ver en Neurobiología de las Emociones, donde voy a compartir, se los voy a compartir ese video, en donde los juicios de las personas están claramente generando la realidad que va a venir. Efecto Pigmalión o profecía autocumplida. El ser humano libre es aquel que ha sometido sus valores a un juicio crítico y puede concluir que sus juicios le pertenecen a él y no él a sus juicios. No, lo que decíamos, ¿no? Tener conciencia de lo que estoy diciendo es una opinión, no es una verdad. Por tanto, emitirlo con esa humildad, si se quiere. Bueno, acá finalizamos entonces la clase de juicios y fundamentación de juicios.
Espero que haya sido útil y más que el de lo interesante que es el tema, seguro que novedoso para muchos de ustedes, sea un disparador de una toma de conciencia profunda, de una inquisidora observación entre afirmaciones, declaraciones y juicios, y empezar a responsabilizarnos por cada uno de los compromisos que vienen tácitos con, con cada uno de estos actos de encuentro. Muy bien, muchísimas gracias, gente, y espero que tengan una hermosa jornada.